sistema genital masculino se divide principalmente por los testículos, las vías espermáticas, glándulas sexuales accesorias como las vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales y los genitales externos, que serían el pene, y el escroto, que es el que protege los testículos. El testículo se encuentra dentro del escroto. El testículo cuenta con una capa de tejido conectivo llamada túnica albuginea. Y en el testículo ocurren dos procesos muy importantes: la espermatogénesis, que es la moderación de espermatozoides, y la esteroidogénesis, que es la producción de esteroides. En el desarrollo embrionario, el gen RSY determina el sexo gonadal. Las células de Leydig son las productoras de testosterona, y las células de Sertoli presentan el factor inhibidor mulleriano, que inhibe la formación de genitales femeninos. Y además tiene un papel importante la dihidrotestosterona, que es la que se encarga del sexo hormonal, el desarrollo de órganos externos. Cada testículo está dividido en 250 lobulillos mediante tabiques. Cada lobulillo cuenta con 1 o 4 túbulos seminíferos. El túbulo seminífero cuenta con un epitelio seminífero, el cual tiene células espermatógenas, que son las que van a evolucionar para formar espermatozoides, y las células de Sertoli, que tienen función como macrófagos y células de estructura para el túbulo seminífero. Además de que existe una capa llamada lámina propia, que tiene 3 a 5 capas de células mioides y fibrillas colágenas, y entre cada túbulo seminífero se encuentran las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. El proceso de espermatogénesis dura 74 días y consta de 3 fases principales: espermatogónica, espermatocítica y despermátide. La fase espermatogónica comienza con espermatogonias tipo A oscuras, que se consideran células madres de reserva. Estas se pueden diferenciar por un proceso de mitosis en tipo A pálidos o en tipo B. Las tipo B al mismo tiempo sufren un proceso de mitosis y forman el espermatocito primario. Este pasa por meiosis 1 y se diferencia en el espermatocito secundario. Este pasa por meiosis 2 y se diferencian en espermátides iniciales. Estas entran en la fase de espermátide, la cual consta de varias fases: fase de Golgi, fase de casquete, fase de acrosoma y fase de maduración. Estas llevan las espermátides iniciales a avanzadas. Avanzadas se diferencian en espermatozoides y liberan un cuerpo residual, que es solo lo que sobró de citoplasma que no se necesita. Las células espermatógenas sin diferenciación no están distribuidas al azar en el epitelio seminífero, ya que existen tipos celulares específicos que se agrupan juntos. Cada agrupamiento se considera una etapa o estadio de un proceso cíclico. La serie de estadios que hay entre dos apariciones sucesivas del mismo patrón de asociación celular en cualquier sitio dado del túbulo seminífero constituye un ciclo del epitelio seminífero. En el ciclo del epitelio seminífero humano se han podido definir 6 estadios o asociaciones celulares en el ciclo del epitelio seminífero. Esos estadios no están claramente delineados porque en el hombre las asociaciones celulares ocurren en parcelas irregulares que forman un patrón en mosaico. La duración del ciclo del epitelio seminífero es constante y tarda alrededor de 16 días en los seres humanos. Harían falta aproximadamente 4.6 ciclos, cada uno de 16 días de duración, a unos 74 días para que un espermatogonio derivado de un citoblasto completara el proceso de la espermatogénesis. Luego se necesitarían alrededor de 12 días más para que el espermatozoide atravesara el epididimo. En el epitelio seminífero humano no hay ondas y la organización de los estadios espermatógenos a lo largo del túbulo seminífero es al azar. Cada patrón de asociaciones celulares tiene una distribución en parcelas en el epitelio de los túbulos seminíferos humanos. Esas parcelas o territorios no se extienden alrededor de la circunferencia del túbulo y tampoco están en secuencia. Las células de sostén para los espermatozoides en desarrollo son las células de Sertoli. Estas células contienen un rel extenso, un rel bien desarrollado y pilas de lamidillas anulares. Poseen muchas mitocondrias esferoidales y alargadas, un aparato de Golgi bien desarrollado y cantidades variables de lisosomas, inclusiones lipídicas, vesículas y gránulos de glucógeno. El citoesqueleto de esta célula es uno de los más elaborados y contiene microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. En su citoplasma basal hay cuerpos de inclusión característicos, llamados cristaloides de Charcot-Boucher.
Estas células se unen entre sí por un complejo de unión célula de Sertoli-célula de Sertoli. Es caracterizado por una unión excesivamente hermética, además de una cisterna aplanada de REL paralela a la membrana plasmática y heces de filamentos de actina. El complejo de unión célula de Sertoli-célula de Sertoli divide el epitelio seminífero en un compartimento basal y un compartimento adluminal, que separa el desarrollo y la diferenciación de la célula germinativa posmeiótica de la circulación sistémica. Los espermatogonios y los espermatocitos primarios iniciales están restringidos en el compartimento basal, mientras los espermatocitos más maduros y los espermátides están restringidos en el lado adluminal de la unión celular. Las células de Sertoli tienen funciones secretoras exócrinas y endocrinas. Las células producen factores críticos necesarios para la progresión exitosa de los espermatogonios hasta convertirse en espermatozoides. Secretan la proteína fijadora de andrógenos ABP, varias sustancias endocrinas como la inhibina, además de otras glucoproteínas que actúan como factores de crecimiento o factores paracrinos, como el inhibidor mulleriano, el factor de células madre y el factor neurotrófico derivado de la anina celular neuroglica. También sintetiza el activador del plasminógeno. Al final de cada túbulo seminífero hay una transición brusca hacia los túbulos rectos. Ese segmento terminal corto del túbulo seminífero está tapizado solo por células de Sertoli. Cerca de su terminación, los túbulos rectos se estrechan y su revestimiento epitelial cambia a simple cúbico. Estos túbulos desembocan en la red testicular, una serie compleja de conductos anastomosados dentro del tejido conjuntivo muy vascularizado del mediastino testicular. Las vías espermáticas derivan del conducto mesonéfrico de Wolf y de los túbulos excretores mesonéfricos. La porción del conducto mesonéfrico contiguo al testículo en desarrollo adquiere un trayecto contorneado y se diferencia en el conducto del epidídimo. Además, una cierta cantidad de los túbulos excretores mesonéfricos restantes en esta región entra en contacto con los cordones testiculares en desarrollo. Y por último se convierte en los conductillos eferentes, que conectan la red testicular en formación con el conducto del epidídimo. La porción distal del conducto mesonéfrico adquiere una gruesa cubierta de músculo liso y se convierte en el conducto deferente. El extremo del conducto mesonéfrico distal da origen al conducto eyaculador y a las vesículas seminales. Las vesículas seminales son un par de glándulas tubulares alargadas y muy tortuosas que se ubican en la pared posterior de la vejiga urinaria. Un conducto excretor corto que parte de cada vesícula seminal se combina con la ampolla del conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Las vesículas seminales se desarrollan como vaginaciones de los conductos mesonéfricos. La pared de las vesículas seminales contiene una mucosa, una capa de músculo liso delgada y una cubierta fibrosa. La mucosa posee muchos pliegues primarios, secundarios y terciarios que aumentan la extensión de la superficie secretora. Estas cavidades irregulares están en comunicación con la luz. El epitelio pseudocilíndrico estratificado contiene células cilíndricas altas no ciliadas y células redondeadas bajas que están apoyadas sobre la lámina basal. La secreción de las vesículas seminales es un material viscoso blanco amarillento que contiene fructosa, que es el sustrato metabólico principal para los espermatozoides. La función secretora y morfológica de las vesículas seminales están bajo el control de la testosterona. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Su función principal es secretar un líquido claro, levemente alcalino, con un pH de 7.29 que contribuye a la composición del semen. Está compuesta por 30 a 50 glándulas tuboalveolares dispuestas en 3 capas concéntricas, una capa mucosa interna, una capa submucosa intermedia y una capa periférica que contiene las glándulas prostáticas principales. Las glándulas de la capa mucosa segregan directamente hacia la uretra. Las otras 2 capas poseen conductos que desembocan en los senos prostáticos ubicados a cada lado de la cresta uretral en la parte posterior de la uretra. La zona central rodea los conductos eyaculadores conforme atraviesan la próstata, contiene alrededor del 25% del tejido glandular y en comparación con las otras zonas, las células de la zona central poseen características distintivas, que son un citoplasma apenas basófilo y más prominente y núcleos más grandes desplazados a diferentes alturas de las células contiguas. La zona periférica constituye el 70% del tejido glandular de la próstata, rodea la zona central y ocupa la parte posterior y las porciones laterales de la glándula. La zona transicional rodea la uretra prostática, constituye el 5% del tejido glandular prostático y contiene las glándulas mucosas. La zona periuretral contiene glándulas mucosas y submucosas. Además, la superficie anterior de la próstata está ocupada por un estroma fibromuscular compuesto por tejido conjuntivo denso y regular con una gran cantidad de fibras musculares lisas. El epitelio granular es cilíndrico, simple, pero puede haber parcelas de epitelio simple cúbico, plano simple y a veces pseudoestratificado.
Los alvéolos de las glándulas prostáticas, en especial los de las personas mayores, con frecuencia contienen concreciones prostáticas, también llamados cuerpos amiláceos, y el epitelio glandular se encuentra bajo la influencia de las hormonas sexuales, como la testosterona y los andrógenos suprarrenales. Las células epiteliales prostáticas producen varias enzimas: el antígeno prostático específico, que se secreta hacia los alvéolos y se incorpora en el líquido seminal; la fosfatasa ácida prostática, que es una enzima que regula la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular de la próstata; y la fibrinolicina, secretada por la próstata, que sirve para licuar el semen. También existen unas glándulas llamadas glándulas bulbouretrales, que son conocidas también como glándulas de Cooper. Son estructuras del tamaño de un guisante ubicadas en el diafragma urogenital. El conducto de cada glándula atraviesa la fase interior del diafragma urogenital y se une a la porción inicial de la uretra esponjosa. Se parecen a glándulas secretoras de moco. El epitelio cilíndrico simple, cuya altura varía mucho de acuerdo con el estado funcional de la glándula, está bajo el control de la testosterona. La secreción glandular clara, el T-tipo mucoso, contiene una gran cantidad de galactosa y galactosamina, así como ácido galacturónico, ácido siálico y metilpentosa. El semen contiene líquido y espermatozoides provenientes del testículo y productos de secreción del epidídimo, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. El pene consiste principalmente en dos masas dorsales de tejido eréctil llamados cuerpos cavernosos y una masa ventral del mismo tejido llamado cuerpo esponjoso. La túnica albúgena enlaza los tres cuerpos y forman una cápsula alrededor de cada uno. Los cuerpos cavernosos contienen espacios vasculares amplios que revestidos por endotelio vascular, rodeados por una capa delgada de músculo liso que forman cordones dentro de la túnica albúgena que interconectan e intercruzan el cuerpo cavernoso. La arteria profunda del pene se divide en arterias helicinas y estas arterias se dilatan durante la erección. En el tejido subcutáneo del glande no hay tejido adiposo, hay una capa delgada del músculo liso que se continúa con el dartos del escroto. En la piel del pene existen muchas glándulas sebáceas próximas al glande. Está inervado por fibras somáticas y motoras viscerales. La estimulación parasimpática inicia la erección y la estimulación simpática completa la erección y causa la eyaculación. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy, there's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark.